Buenas tardes, mi nombre es Yanely Vázquez, estudiante del segundo año de Derecho, sección N de la materia Filosofía del Derecho. Mi profesor y tutor, Pascual Faranataro. A continuación vamos a hacer una retroalimentación, porque el tiempo es corto, ¿verdad? Acerca de la cronología de la filosofía. En cuanto a la filosofía presocrática, la actividad filosófica surge en la antigua Grecia aproximadamente en el siglo VI a.C., coincidiendo con el hundimiento de la sociedad tradicional basada en lo que podríamos considerar una serie de especies de orden feudal a grandes rasgos, y retrocediendo con el tiempo, el establecimiento territorial griego se produce en el siglo VIII a.C., organizándose la sociedad de torno a una aristocracia, ¿verdad?, guerrera, cuyo poder se basa en las armas y en la posesión de la tierra, y cuyos valores son extraídos de las narraciones homéricas, Ilíada y Odisea, donde encuentran los modelos individuales y sociales de acción y organización. Durante este periodo de tiempo hace su aparición la polis, ciudad-estado, ¿verdad?, como centro artesanal, comercial y político, con todos los niveles de organización de ellos. Supone que el asentamiento de un grupo social, división del trabajo, estratificación social, control legislativo, que el tiempo evolucionará desde la monarquía hasta la democracia, que por la evolución socioeconómica irán debilitando el poder de la aristocracia y la nobleza, reivindicando participación en la vida política. El resultado final de esta lucha de clase será el predominio de los intereses de la clase artesanal, ¿verdad?, y comercial. En definitiva, el establecimiento de la democracia en sentido griego. Los primeros filósofos surgen sobre todo en las colonias griegas del Asia Menor, lo que se conoce como Jonia, costa del mar Egeo de la actual Turquía, encrucijada comercial de las mercancías provenientes de Oriente y Occidente, y lugar de intercambio comercial y cultural. Por otro lado tenemos el paso del mito a logos. Desde que el hombre es hombre y no un bruto, elabora algún tipo de explicación con vistas a comprender el mundo que lo rodea, ¿verdad? Y de esta manera dotarse de un saber y de un sentido que le permita vivir e interpretar sus propias experiencias. A estas construcciones teóricas que surgen en un determinado tiempo histórico se les llama cosmovisiones. Son intentos de ordenar el mundo de la experiencia de una forma unitaria, y con sentido de ellas depende la orientación de la acción con la naturaleza y la interacción y organización social. Desde Tales hasta Platino, Tales de Mileto, 624 a 546 a.C., fue el primero de los llamados filósofos estudiosos de la fisis. Por Aristóteles se preocuparon fundamentalmente fue encontrar un principal subyacente de todas las transformaciones, es decir, una realidad permanente de la cual proceden todas las cosas y al cual se resuelve. Es pues el primero en descubrir el mundo metaempírico no observacional que da lugar a saber filosófico. También tenemos a Anaximandro, 611-546 a.C. Anaximandro fue discípulo y compañero de Tales. Frente a su maestro y con respecto a la filosofía, supone un avance en la explicación del proceso cósmico de cambio y fórmula precisamente el orden general del preside todo cambio y transformación de las sustancias, razonando el dinamismo estructurado en lo real, ¿verdad? Así como el nivel de abstracción filosófica al abandonar la esfera de lo empírico para determinar el arge o principio de todas las cosas. Por otro lado, tenemos también lo que fue Parménides, 540 a.C. Parménides fue el primer pensador que concibió la filosofía como un discurso o camino cuyo recorrido está fijado en un principio ontológicos absolutos que determinan las características de lo que es como las condiciones a las que se ajustarse cualquier interpretación de las cosas que tenga en cuenta su variedad. Seguidamente está Heráclito, 540 después de Cristo. Una sola cosa es la sabiduría, conocer la razón, logos, que lo gobierna todo por medio de todo.
Heráclito fue contemporáneo con Parménides y aunque ha pasado a la historia la filosofía como el antagonista de él, lo cierto es que él al fondo mantendrá su reflexión dentro de su búsqueda, la unidad de lo real, unidad que encuentra en lo que denominamos logos o razón universal como ley ordenadora o estructura racional de cosmos. Tenemos otro filósofo quien fue muy importante en la historia, el cual es Sócrates, nació en Atenas en el año 47 a.C., consideraba que el interés de la reflexión filosófica se centraba entonces en torno al ser humano y la sociedad, abandonando el predominio del interés por el estudio de la naturaleza. Probablemente Sócrates se haya iniciado en la filosofía estudiando los sistemas de Empedocles, Diógenes de Apolonia y Anaxágoras, entre otros. Pero pronto orientó sus investigaciones hacia los temas más propios de la sofística. Tenemos también otro filósofo como lo fue Platón, fue un filósofo griego en el año 428 a 347 a.C., uno de los pensadores más originales e influyentes de toda la historia de la filosofía occidental. La figura de Platón resulta indispensable para la comprensión de la historia del pensamiento occidental. El centro de la filosofía de Platón lo constituye su teoría de las formas o de las ideas en el fondo. Su idea de conocimiento, su teoría ética, su psicología, su concepto del Estado y su concepción del arte debe ser entendidos a partir de dicha perspectiva, ¿verdad? Teoría del conocimiento, la teoría de las ideas de Platón y su teoría del conocimiento están interrelacionadas que deben ser tratadas de forma conjunta. Tenemos otro pensador y filósofo muy importante como lo fue también Aristóteles. Macedonia 384 a.C., ¿verdad? Es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, de la historia de la filosofía occidental, y el autor enciclopédico más pretencioso que haya dado la humanidad. Fue el creador de la lógica formal, la economía, astronomía, precursor de la anatomía y de la biología, y es un creador de la taxonomía. Es considerado el padre de la zoología y la botánica. Está considerado Aristóteles junto a Platón como el determinante de gran parte del corpus de creencias del pensamiento occidental del hombre corriente, aquello que hoy denominamos sentido común del hombre occidental. Aristóteles rechazó las teorías de Platón, en las que decía que las ideas eran la auténtica realidad, ideas innatas, y que el mundo sensible a nuestros sentidos no era más que una copia insulta de esta, ¿verdad? Seguidamente vamos a proceder a nombrar lo que fueron las escuelas aristotélicas, ¿verdad? Solamente las vamos a nombrar porque nos queda muy poco tiempo. Tenemos los cínicos y cirenaicos. Dentro de ellos está Antitenes y Diógenes de Sinope. También tenemos a Aristipo de Cirene, los estoicos, Zenón de Citinuni, Posidonio y el estoicismo medio, el estoicismo nuevo, el estoicismo en su conjunto ideológico. Tenemos los epicureos, tenemos los escépticos, tenemos los eclécticos, los neoplatonicismos. En la Roma Polibio tenemos que Polibio Megalópolis, Grecia 200 a.C. y 118 a.C., fue un historiador griego, ¿verdad? Es uno de los historiadores más importantes porque es el primero que describe una historia universal. Y en la Roma, Cicerón, Marco Tulio Cicerón, Arpino, actual Italia 106 a.C., Fornies antes de Cristo 43, fue un orador político y filósofo latino. En cuanto al cristianismo, tenemos la escuela patrística y escolástica. La escuela patrística es el primer desarrollo de la doctrina cristiana, fue obra de los escritores eclesiásticos. Esto es todo por ahora, espero me hayan entendido. He sido muy breve porque es muy corto.